Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, un día muy especial para América Latina, se abre la posibilidad de negociar con la Unión Europea, que desde 1957 como Comunidad Económica Europea fue perfeccionándose hasta tener hoy la Unión Europea con 27 países, un mercado potencial de 500 millones de consumidores y que América Latina puede, ya sea por el Grupo Iberoamericano, participar por España y Portugal dentro de la Unión Europea o también en lo que está sucediendo, firmar acuerdos, no solamente los países individualmente, sino en bloque, la Comunidad Andina por su parte y el Mercosur. Por eso la importancia de la visita hoy que inició la presidenta de la Comisión de la Unión Europea y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva le señaló que no debía haber desconfianza en estas integraciones y en estos contactos para que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur puedan ser eficientes. Igualmente lamentó las exigencias, tanto situaciones ambientales como otras de los europeos, más allá de la situación del conflicto entre Europa, por el caso de Ucrania, frente a Rusia y la Unión Europea respaldando totalmente a Ucrania. América Latina ha tenido una línea de independencia absoluta al margen de que exige en el Consejo de Seguridad y en las Naciones Unidas el respeto al derecho internacional, que ningún país puede invadir a otro y por lo tanto tiene que llegarse a un acuerdo de paz. Por eso la importancia de esta visita de von Leyen, que es la que reside en sus manos el poder de los 27 estados de la Unión Europea, que además ahora se abren con la posible ingreso de Turquía, e igualmente la reconsideración que Londres ha efectuado para volver a integrar a la Unión Europea dentro de un bloque comercial, y América Latina puede hacer negocios, como lo hace África, con ese bloque tan importante. Por eso la importancia de la visita de la vicepresidenta y sobre todo de la que maneja la política exterior con el presidente Lula, que por otra parte, junto con el presidente Petro, han tomado un liderazgo en América Latina a nivel de los organismos internacionales. Veamos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo el lunes que la desconfianza no puede guiar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Además, lamentó las exigencias ambientales de los europeos. Por ejemplo, una ley firmada en abril en la Unión Europea prohíbe importar a Europa productos como cacao, café, madera o soja que procedan de tierras deforestadas. La premisa que debe existir entre socios estratégicos es la de confianza mutua y no de desconfianza y sanciones. En paralelo, la Unión Europea aprobó leyes propias, con efectos extraordinarios que modificaron el equilibrio del acuerdo. Esas iniciativas representan restricciones potenciales a las exportaciones agrícolas e industriales de Brasil. El mandatario recibió en Brasilia a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este acuerdo es más que un pacto comercial. Lo veo como un compromiso a largo plazo, una plataforma para el diálogo y, de hecho, enviamos una carta con un instrumento adicional. Esperamos con emoción su respuesta, porque es nuestra apertura a escucharlos, escuchar lo que han mejorado y lo que tenemos que hacer para dar un paso adelante juntos. El Mercosur, que integran Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, alcanzó en 2019 un acuerdo con la Unión Europea, tras más de 20 años de negociaciones, pero el pacto no fue ratificado, en parte debido a la preocupación en Europa por las políticas medioambientales del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Junto a Lula, la jefa del brazo ejecutivo de la Unión Europea, anunció la intención del bloque de contribuir con más de 21 millones de dólares al Fondo Amazonía, creado en 2008 para preservar la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo. Además, Europa prevé invertir en la producción de hidrógeno verde en Brasil. Von der Leyen realiza una gira latinoamericana que también la llevará a Argentina, Chile y México. Es importante señalar que la Unión Europea nace en 1951 por el Tratado de París, donde se unificó todo lo que era la industria fundamental del hierro y del acero. Después, en el 1957, la Unión Europea se consagra como un mecanismo de integración económica. Es en el 1992, con el Tratado de Maastricht, cuando la Unión Europea adquiere una personalidad jurídica y actúa como un Estado. Por eso la importancia de la señora Van Leyen, quien preside como un presidente de un Estado, pero una federación de 27 países, y es importante el vínculo que América Latina pueda tener con Europa. Por supuesto, como dice el presidente Lula, hay razones que Europa tiene que entender del comercio y el mercado latinoamericano,
porque impusieron medidas muy fuertes para algunas importaciones de productos como el café y el cacao, que por otra parte también en otras partes del mundo y África exigen condiciones fundamentales para el cultivo y la producción, de manera que no se violenten derechos humanos y no se atente contra el medio ambiente. De todas maneras, es importante esta visita porque no solamente es a Brasil, sino a otros países de América Latina. Además, que en bloque habrá una reunión de todo lo que es el Mercosur y también la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con la Unión Europea. Y anoche participamos junto a representantes de la empresa privada venezolana en una reunión con el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, quien firmó diversos acuerdos con diversos sectores del país. Lo hizo precisamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el fin es reforzar la cooperación entre lo que ellos llaman enemigos comunes que tienen en el mundo y que han tenido sanciones y que por lo tanto están buscando la mayor posibilidad de trabajar en forma unida. Irán ha venido desarrollando una política muy fuerte en América Latina, pero también el petróleo de Irán, como el venezolano, es necesario en la crisis de Rusia con Ucrania. Incluso el presidente Macron ha dicho levantar las sanciones a Irán y a Venezuela para que el petróleo pueda llegar a la Unión Europea. Y a los países productores de petróleo les interesa el mercado abierto de los hidrocarburos, como es el caso venezolano, para el desarrollo nacional. Veamos. Firma de acuerdos bilaterales entre Irán y Venezuela. El presidente iraní Ebrahim Raisi rubricó el lunes en Caracas con su homólogo venezolano Nicolás Maduro diversos documentos de colaboración en áreas como petroquímica, minería y salud, entre otras. La relación entre Irán y Venezuela no es una relación diplomática normal, sino que es una relación estratégica en la que los dos países tenemos intereses comunes, visiones comunes y enemigos comunes. Raisi no mencionó expresamente a Estados Unidos, pero tanto Irán como Venezuela enfrentan sanciones económicas por parte de Washington. Los mandatarios señalaron que el comercio bilateral entre sus países es de 3.000 millones de dólares anuales y que la meta es llevarlo en principio a 10.000 millones. Irán está jugando un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del mundo nuevo. Irán es uno de los principales aliados internacionales de Maduro, siendo ambos países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El líder iraní inició en Venezuela su primera visita a América Latina, que lo llevará también a Cuba y Nicaragua, todos a los que considera países amigos. Las Naciones Unidas han sido muy críticas frente a Irán y frente a otros gobiernos de América Latina, como el caso de Nicaragua. Sin embargo, lo que se quiere es precisamente que la democracia impere en todo el continente con elecciones libres, y la democracia exige también el respeto a los derechos humanos. Y en cuanto a la nota de Naciones Unidas, vemos que se afirma lo que se llama hoy el multilateralismo, es decir, dentro de la pluralidad de países, la posibilidad de tener expresiones distintas en el derecho internacional y el respeto a la soberanía de los estados en su pleno desarrollo. Además, los bloques regionales permiten mayores espacios geopolíticos y geoeconómicos. Por eso, hoy saludamos a uno de los miembros de Brújula Internacional que se encuentra en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Es Dylan Pereira, quien va a hablar precisamente sobre el multilateralismo y la importancia hoy de Naciones Unidas de que se siga facilitando sobre todo la solución pacífica de las controversias internacionales y se impulse el desarrollo a nivel universal. Veamos. En el marco de nuestra visita a Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York es importante reflexionar sobre el multilateralismo, especialmente en un contexto global que se encuentra amenazado por diversos desafíos de carácter local, especialmente el cambio climático, la lucha por conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda que marca hacia el año 2030, las medidas de política pública que deben tomar los gobiernos para alcanzar los objetivos, precisamente para reducir nuestras emisiones y asegurar y preservar una humanidad viable, como lo ha advertido el secretario general de Naciones Unidas, el doctor Antonio Guterres, quien además nos dice reiteradas veces que no existe un planeta B. La paz y la seguridad internacional también sigue y se encuentra bajo amenaza, especialmente por la invasión liderada por Rusia contra la República de Ucrania, que viola abiertamente lo alcanzado en la Carta de San Francisco que funda las Naciones Unidas, particularmente el artículo 2, que prohíbe el uso de la violencia en las relaciones internacionales.
Asimismo, es importante destacar que hoy el multilateralismo que se encuentra bajo asedio debe reinventarse, remodelándose, por supuesto, las instancias, burocracia y procedimiento. De hecho, existe una interesante iniciativa para reestructurar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, permitiendo a otros Estados miembros tener la capacidad de renegociar el veto de los Estados miembros permanentes, así como una inclusión que es necesaria particularmente desde el sur global. Venezuela y América Latina pues también tendrán un papel fundamental en la reconfiguración de las relaciones internacionales que tiene como vector no solo la guerra en Ucrania, sino también la reconfiguración de las fuerzas en el margen argentino y respecto a la seguridad global, tanto por parte de la OTAN como el frente ruso y oriental en general, pero también un sur global que se reafirma como una alternativa independiente e imparcializada ante la bipolarización a la que se somete hoy en día el sistema internacional. Para ustedes, Dylan Pereira, desde Nueva York. Importante este acercamiento que hacemos siempre con los que colaboran con nosotros, precisamente desde Nueva York, y más tarde tenemos también un contacto con Siria, siguiendo de cerca las noticias internacionales. Es importante en el caso de Naciones Unidas, creadas después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se creó con la Primera Guerra Mundial la Sociedad de las Naciones, que fracasó. Y lo que no se quiere es que se fracase esa estructura, esa arquitectura jurídica internacional, donde allí está funcionando el Consejo de Seguridad, que son 15 estados, pero 5 son miembros permanentes y se está trabajando por ampliarlo, tal vez que entre en Brasil o Argentina por América Latina, India o Pakistán en el caso del Asia, y en África, Nigeria o Sudáfrica, es decir, dar mayor democracia a las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas se crearon para evitar la guerra, el conflicto y encontrar soluciones para la paz. Por eso el editorial de hoy vamos al corte con una reflexión sobre el tema de la guerra, pero también prepararnos para la paz, porque estamos permanentemente en guerras después de 1945, que no habían guerras internacionales, hasta la actual de Rusia con Ucrania, y naturalmente se exigen escenarios donde se afirme la paz. Por eso en Naciones Unidas hay los 15 miembros del Consejo, pero los 183 representantes de Naciones Unidas que permanentemente están trabajando, especialmente en el artículo 33 de la Carta de la ONU, que es la solución pacífica de las controversias internacionales. Veamos. Las guerras siempre sabemos cómo comienzan, pero no cómo terminan. Durante la época que hemos vivido, en cambio, sabíamos cómo empezaban y también cómo terminaban, como fue el caso de Irak, de Afganistán y Libia. Pero en realidad, en el caso de la guerra de los Balcanes de 1990 que conoció la Europa, no es nada con la guerra comparada ahora entre Rusia y Ucrania, donde no sabemos el final por la inclusión permanente de nuevos actores y el peligro que representa no solamente las armas convencionales, sino también el arma nuclear. El continente europeo conoció la experiencia de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, con las consecuencias de los millones de víctimas y ciudades destruidas. Pero en Europa, desde hace 75 años, no conocían el conflicto bélico y ahora ha regresado y está presente entre todos los europeos. Hemos estado en varios diálogos en Europa sobre el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, pero nadie sabe cómo terminará, cuándo puede llegar a durar, ni siquiera si el anuncio de una larga época dominada por la guerra, después de la larga época dominada por la paz. Pero pareciera ahora que la paz es solo un intermedio para seguir con nuevos conflictos en el escenario internacional. Después de las 2 guerras mundiales y la caída de la Unión Soviética con los conflictos que fueron eliminándose a escala universal, se creyó en Europa en el concepto de Kant de la paz perpetua y sin embargo se olvidaron de Rusia, que es un actor esencial en estos momentos para cualquier tratado internacional. Del concepto inicial de la guerra relámpago empezada por Moscú se creía que podía ser corta, sin embargo ahora es una guerra de desgaste que alarga más a la situación y los problemas. Estas guerras de desgaste confían en el agotamiento de las fuerzas del enemigo, las físicas, las materiales y también las morales, y en este caso se produce en 2 ámbitos de la guerra en territorio ucraniano, en el que Rusia avanza con extrema lentitud para ocupar el Donbass y Ucrania se defiende con gran eficacia e incluso consigue recuperar gran parte de los territorios en la contraofensiva iniciada ahora y luego de la guerra, la mundialización que se libra a través de las palancas de la energía, los alimentos, los fertilizantes y la inflación para presionar y dividir a los aliados de Kiev. Por una parte, la superioridad militar de Rusia ha permitido avanzar y conquistar algunas provincias. Sin embargo, el armamento entregado por los aliados le ha permitido a Ucrania mitigar los bombardeos sistemáticos de sus ciudades e infraestructuras y reconquistar algunas zonas perdidas frente al enemigo.
Para Ucrania desde el primer día no es una guerra tradicional, sino existencial, porque dejaría de ser un país independiente y soberano. Pero para Rusia también pudiera ser el fin, si no lo logra, el éxito, la caída de Putin. Y esto para los dos estados. Es imposible pensar para Rusia una derrota definitiva como ocurrió en 1945 con los aliados frente a Japón y Alemania. Y para Ucrania parece impensable ceder territorio bajo su soberanía.